Más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es el programa Reactivemos la Odontología. Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de nuestro querido territorio y a los que nos ven por las diferentes plataformas del Facebook, el Instagram, el YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias a esos colegas y amigos que nos escriben de Europa. Realmente gracias que nos ven esto en las diferentes partes del mundo. Gracias. Y hablando del mundo, pues tenemos que mandar las mejores vibras, orar para que nuestro mundo esté en paz. Como ya habíamos conversado anteriormente, la guerra entre Irak y Estados Unidos y Israel sigue escalando, sigue creciendo, ¿no? No se detiene. Entonces es tiempo de que pidamos a Dios, al universo, pues que traiga paz a nuestro mundo, porque el petróleo sigue subiendo y el petróleo, pues como ustedes saben, lo usa todo el mundo, no solamente los carros, transportes, industria, crear energía para los diferentes quehaceres de nuestra vida diaria. Bueno, vamos a nuestro programa. El día de hoy, ¿saben a quién tenemos? Vamos a estar conversando con la doctora Amelia Asensio, la gran doctora Amelia Asensio. Ella es especialista en rehabilitación oral, como ustedes saben. Vamos a estar hablando del arco facial y del articulador semiajustable, artesanal versus el digital. Hay unas preguntas muy bonitas que nos han hecho llegar, así que vamos a aprender de eso. Luego vamos a estar hablando con el gran Robert Castro Guerra. Vamos a estar hablando del gran desafío de la salud en el Perú. Ahorita que hay tantos conflictos, tantos problemas y estamos en tiempo ya de elecciones, como les dije, estamos hablando ya un poco más de política. Todos tenemos que informarnos, todos tenemos que participar. Y como siempre, quiero agradecer a Dice Colectivo Fantasma, dedicado a las actividades blancas, artistas de teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos por el WhatsApp al 995 678792. Dice Sofía Fashion Store, dice a la moda, renueva tu estilo con diseños únicos, envíos rápidos, estés donde estés, chequea sus páginas del Facebook, del Instagram, llámalos, realmente tienen unas cosas increíbles. Llámanos al 935-726-803, lo voy a repetir, 935-726-803. A la sensación de la bienaventuranza. Como ustedes saben, todo lo que esté en buen estado, tenga en su casa y quiera y tenga bien a donar, puede llevarlo a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima. O puede llamar al 971-321-142. 971-321-142. A Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Llámalos ya, saca tu cita, separa una cita al 562-0254 o al 956-411-462. Odontopando, donde sonreír no cuesta nada. Como siempre, reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Vámonos a la pausa. Regresamos.
Entonces, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Tan luego el señor director lo indique. Vamos a estar conectados con la gran doctora Amelia Asensio y vamos a estar conversando sobre el arco facial y el articulador semiajustable, el artesanal versus el digital. Ahí está la doctora, me parece. Doctora, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Hola Yuri, ¿cómo estás? Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto de saludarte. Después de mucho tiempo. Doctora, para nosotros es el gusto, es un honor que nos esté visitando y acá en Reactivemos la Odontología. Gracias por aceptar la visita, doctora. Sí. Esto es el tema que vamos a tratar, pues es un tema muy interesante, muchas veces controversial, muchas veces no comprendido, ignorado por muchos y desconocido. Y desconocido, ¿no? No disfrazo nada. Bueno, doctora, comencemos a conversar. Así una pregunta sueltita nomás, ¿no? ¿Para qué sirve el arco facial? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Con el arco facial, ¿qué hacemos? Ubicamos espacialmente al maxilar superior. La relacionamos, el maxilar superior, con el eje intercondilio y lo centramos con respecto al macizo cráneo facial. Por esa razón, si no utilizamos el arco facial, entonces, no sé, no tengo idea cómo hacen sus tratamientos de rehabilitación oral. No, lógicamente, el no uso del arco facial te trae resultados negativos, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa lista, estamos viendo un montaje del modelo superior, ¿correcto? Un montaje. Exacto. Pero hay una imagen que cubre, ¿no? Como... ya, sácame. Ya. Aquí tengo mi... aquí pues las zonas próminas. Ya, ahí, mira, ahí estamos observando el arco facial tradicional durante el procedimiento de montaje. Y ahí estamos viendo una combinación del procedimiento del montaje con la tecnología digital. ¿Qué quiere decir eso? Se ha tomado el registro artesanalmente, se ha hecho el procedimiento del montaje y ahí en la vista a mi derecha mía, ¿no? Vemos el montaje ya de manera digital, ¿no? Luego de haber hecho el montaje digital, tenemos el diseño del encerado de diagnóstico. En estas vistas estamos viendo un arco facial artesanal y un arco facial digital, ¿no? El arco facial artesanal, pues, lo ubicamos, las olivas condilias, al nivel del oído, donde va a haber la proyección del eje terminal de bisagra. Luego vamos a ubicar la horquilla oclusal al nivel de la arcada superior, entonces estamos ubicando la superior con respecto al eje. Pero en la tecnología digital, también se hace lo mismo, pero se realiza a través de sensores. Ahí te estás viendo en la vista de la señorita que tiene arco facial digital, ¿no? Y tiene en el superior una horquilla que son sensores. Entonces, mediante esos sensores se va a poder hacer la programación mediante un software de la posición del maxilar superior, ¿no? Bueno, eso es en presente.
pero Increíble, increíble, doctora, cómo ha avanzado todo, ¿ah? Es increíble, realmente. Realmente uno se queda increíble, pues, ¿no? guiñamos el ojo y estamos en otra etapa. Acuérdate Sí, que he sí, empezado sí. con el articulador New Simples. Claro, la profesora, ¿no? Eh, Que la doctora Edith Carranza, que el padre descanse, nos hacía la presentación del articulador Hanao, el arco facial. Nos mirábamos de lejitos y decíamos, ¿qué es eso, no? Pero el ya, arcón o no arcón, ¿no? claro, pero por los años 80 se introduce el arco facial con mayor fuerza. Eso es lo que yo eso es lo que yo le quería preguntar. ¿Nos puede comentar un poquito de la historia del arco facial? ¿Cómo es que se va introduciendo? Ya, mira, por los años 80, alrededor de los años 80, a mí me asignan en la asignatura de oclusión con el doctor Washington Casablanca Ibáñez, ¿ya? Ajá. Sí, hacíamos las prácticas con el articulador New Simples. Bueno, nos convencimos de que no podíamos seguir así. Y el siguiente ciclo se pidió con arco facial. Y hubo todo un movimiento, una revolución de los alumnos, decían que es técnica sofisticada, tomaron el local, etcétera. Que vamos Toma el local, quema de llanta, toma el local. Sofisticada, bueno, como el doctor era pues muy hábil, muy inteligente, dije, perfecto, los que quieran compran el articulador con arco facial y los que no siguen con el New Simples. Entonces ahí es cuando se dieron cuenta los mismos alumnos de que no podían seguir sin el arco facial, porque el objetivo del curso era ver si el paciente tiene un arco de cierre o dos arcos de cierre. El New Simples para nada, no sabía ninguna de esas dos cosas. En cambio, con el articulador con arco facial, sí, ¿no? Doctora, miren, tiene dos arcos de cierre mi paciente. Entonces, solos se convencieron. Y el siguiente ciclo, ni siquiera dijimos nada. Todo el mundo se compró. Y ahí empieza... Subió. Año tras año hemos estado manejando, inclusive hemos manejado los registros de lateralidad y de protrusión, los programamos. Pero fíjate que todos estos registros se realizan en el articulador, en el arco facial digital. En el arco facial digital se toma registros de lateralidad, de los movimientos de lateralidad y de protrusión. Entonces, ¿cómo va a ser inválido o cómo sustituir el arco facial si en este momento, en la era moderna, están ya los software listos para comprarlos, pero cuestan mucho, ¿no? Para comprarlos, para programar la posición del maxilar superior, para programar el condilio, para programar la dinámica mandibular, ¿no? Entonces, pero aquí cabe la reflexión, ¿no? Si yo he enseñado oclusión desde el año, por alrededor del año 80, ¿cuántos años han pasado? Y llegar a la conclusión que muchos están confundidos. 40. Por eso es 40. ¿Cuántos años? A ver, del 80 al 26. 40. Entonces, me plantean una pregunta. Yo digo, ¿qué va a pasar con el arco facial digital? Que cuesta promedio $40,000. ¡Wow! 40 promedio, software más el arco 40, ¿no? Entonces, vamos a estar igual. Entonces, mejor entrenémonos, capacitémonos a manejar el arco facial tradicional. Porque con ese arco facial, dime.
Yo le, no, yo le diría, yo tendría el título La fascinación de aprender a utilizar correctamente el arco facial, porque cuando uno lo aprende o cuando uno está aprendiendo, es una fascinación el ver, de verdad que sí, de verdad que sí. Estimados colegas, estamos conversando con la gran doctora Amelia Cecies, estamos conversando sobre el arco facial artesanal versus el digital. Y entonces la doctora nos está comentando un poco de la historia de la articulación, de los detalles, de las tomas de registro que podemos hacer con el arco. Doctora, seguimos conversando. Ya, mira, con el arco facial tradicional, la que usamos en este momento, la tenemos que dominar. Hay cosas más complicadas, este es sencillo. Solo hay que tomar la decisión y hay que cambiar la creencia, que es difícil. ¿Qué pasó? Exacto. Los primeros articuladores venían con tantas fallas que se robaban los desarmadores, o sea, se robaron, o sea, no de robarse, ¿no? Sino había un desarmador. Se desgastó, se fatigó. Se alisaba la rosca. Entonces el estudiante tenía problemas. Todo eso ha sido un factor de trauma, ¿no? Porque hacían el trabajo, volvían y revisaron, estaban otra vez. Yo creo que ahí empezó el trauma. Pero se ha ido perfeccionando. Cada vez más los articuladores ya tienen más durabilidad, son más estables, son mejores y de mejor calidad también, ¿no? Entonces, es muy importante el uso del arco facial para planificar nuestros tratamientos de rehabilitación oral, sea de mediana o de alta complejidad, porque si no le damos la posición que le corresponde a la maxila superior con respecto al eje y al macizo cráneo facial, no vamos a lograr tratamientos de confort, de función. ¿Cuándo se descubre eso? ¿Cuándo se descubre? Tú haces tu tratamiento de rehabilitación oral, tienes la prótesis, la quieres ubicar, se enfoca, cierra este señor, señora. Y el cierre es totalmente incómodo. El paciente dice, doctora, cuando cierro la boca siento que me choca demasiado, etcétera, ¿no? Pero es por eso, porque no se ha utilizado el arco facial. Porque si se usa correctamente, los tratamientos van a ser cada vez más cercanos a la del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando haces ajuste en boca, lo vas a hacer en menos tiempo. O sea, unos ajustitos y ya está. Porque que nuestra articulación es la perfecta, la de nuestra articulación. Nuestra boca, de nuestro sistema es la 5D. No es semiajustable, no, es aproximado, tentativo, cercano, ¿no? ¿Qué pasa? Hay dos posibilidades cuando se hacen tratamientos de rehabilitación oral. Hay dos posibilidades. La una, que no manejas el arco facial, le das el cierre arbitrario al paciente, cierra, lo mandas al laboratorio, viene, no se acomoda bien la mordida, no encaja bien. Esa es una posibilidad. Cuando no se maneja el arco facial. Y te pasas media hora, una hora, gasta y gasta. En cambio, la persona que utilice el arco facial semiajustable de manera correcta va a tener la prótesis, va a instalar en boca, va a hacer ajustes de que en menor tiempo, puede ser 10 minutos, 5 minutos. Eso ya es una tremenda ventaja. Muchos dicen, pero yo no veo ningún problema.
viene la prótesis, yo la gasto, Doctora, ¿usted qué le podría decir? O sea, ¿qué le podría recomendar? ¿Qué es usualmente? Porque es usual, doctora, el uso de los matarratas, ¿no? Pues es como el pan a la mantequilla. Es arbitrario, cualquier cosa, cualquier eje. Pero hay algunos que fundamentan, ¿no? Es arbitrario, esta es buena palabra. Esa es buena palabra. Todo es pieza dentaria y solo le van a hacer una corona, pero todas las piezas la tienen una condición. Ahí está bien, no hay problema, porque hay que tomar una buena mordida, la corona bien balanceada, con buena forma. Exacto. Ahí. Yo me acuerdo. El plano cristal está alterado, medianamente, complejamente, de ninguna manera. Porque nosotros estamos logrando que se perenice los trastornos que ya la paciente de hecho lo tiene en la articulación o en la musculatura. No queda otra. A entrenar con el arco facial. Qué bonito. Doctora, ¿qué recomendación le da usted a los colegas cuál es la importancia del arco facial a la hora que vamos a ver la dimensión vertical? ¿Es importante o no es importante? Ahí está, esa es una buena pregunta. Ya. Bueno, el arco facial de posición, el maxilar superior. Punto. No se va ni más atrás, ni más adelante, ni más a la derecha, ni más a la izquierda. Es decir, no la acerca a los cóndilos. En su sitio. Ese es por una parte. Tú ya tienes el montaje superior, entonces ahí viene la dimensión vertical oclusal. Se toma el registro recuperando la dimensión vertical oclusal y se procede a hacer montaje del modelo inferior. Pero vamos a acertar más porque el maxilar superior lo hemos ubicado en el plano que le corresponde a cada paciente. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Pero el maxilar dice mi paciente está así. Pues tengo que registrarlo así. Está así, la tengo que registrar así. Pero en la arbitraria a todo el mundo le pone así. Y eso no coincide con los movimientos de apertura y cierre del paciente. ¿Ya? Entonces, para responderle la pregunta al colega que está preguntando, es bien importante el arco facial. ¿Por qué es importante? Porque el arco facial nos va a servir para posicionar, transportar el maxilar superior y colocarlo correctamente. Y entonces, si usted lo hace arbitrariamente, a la hora que usted tome la dimensión vertical, no va a servir por añadidura. Doctora, ¿es así? Ya. El registro del arco facial se registra en el eje terminal de bisagra. Terminas tu registro, haces tu montaje, y el otro registro de la dimensión vertical oclusal es otro registro. Es un registro aumentando la altura y posicionándola en relación céntrica. Entonces, como ya tienes el montaje superior, con tu registro de DBO en relación céntrica, haces el montaje del modelo inferior, con la respectiva programación en el pin incisal. El pin, como ya recuperaste, el pin incisal. Ese es otro programa, doctora. Ese es otro programa. La importancia del pin, ese es otro programa. Ya, por eso. Ya se recupera la DBO con el registro.
Con el registro ya recuperaste la DBO. La DBO, puedes haber usado la técnica de planeamiento, de rodetes, de oclusión y contorno. Con esa ya tú obtienes la DBO y la posición de relación céntrica. Obtenida, te sirve el pin incisal, te sirve para programar la dimensión vertical o vertical. ¿Dónde se programa? En la raya 0. Ahí se debe trabajar, en 0. Hay que trabajar en el pin incisal en 0. Porque ya recuperaste DBO, ya le diste céntrica. Pero algunos casos, ¿no? He escuchado. ¿Cuánto más o menos le levanto? 3 milímetros, 4. No. Eso se registra en la boca del paciente. Y ese registro no se toma solo una vez, varias veces porque es variante. De acuerdo a la condición del paciente, a veces hay pacientes apurados, ¿no? Tú tienes que darte tu tiempo para tomar el registro cuando el cirujano dentista esté tranquilo. Primero, número 1. No apuradito. El primero que tiene que estar tranquilo. Y la paciente tiene que estar relajada y darse su tiempo adecuado. Porque si tú tomas en un paciente la DBO cuando está estresada, apurada, voy a trabajar, que tengo que recoger a mi hijo, lo que sea, es una medida. La toma relajada es otra. Por eso, en vez de que venga cada rato, mejor, dice, bueno, usted se me viene una mañana, la voy a relajar en la sala de espera con su proyecto de algodón y ya. O también en el mismo consultorio, la relajo, tú estás tranquilo, música suave, con toda la calma, la tomo una y otra vez, nada de los quintos apurados. Doctora, permítame, hay varias preguntas que están entrando y el tiempo viene cómo se está yendo y no estamos, pero hay colegas que están haciendo preguntas, entonces vamos a preguntar. Dice, doctora, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué me recomienda usted si voy a hacer una rehabilitación completa del maxilar superior y maxilar inferior? A ver, uno sim rápido, doctor. Una rehabilitación completa del maxilar superior y inferior. Sí, yo creo que debe ser totales, yo creo. Definitivamente. No puede hacer, como ya le he explicado en no sé, matarrata, pues, que es esto, pues, si con la posición que tomamos al paciente y hacemos el montaje, vamos a reproducir los movimientos de apertura y cierre del paciente en el articulador. Vamos a reproducir los movimientos de lateralidad y de producir. Necesariamente se tiene que usar para hacer el plan de tratamiento. Porque tenemos que buscar un esquema oclusal ideal. Oclusal, exacto. Lateralidades, guía canina y no interferencias. En protrusiva, concepto de incisivo, o sea, la oclusión orgánica de mutua protección. Definitivamente. Exacto, no hay alternativa. No hay alternativa. Sí. Doctora Amelia, lamentablemente ya tenemos que dejar de conversar. Mire, ya nos pasamos del tiempo de la conversación. Hay muchas preguntas que se están quedando, colegas. Yo sé que la doctora Amelia es bien querida, con la doctora Amelia tenemos que hacer un programa completo de 1 hora y todas las preguntas que mandan ahí. Doctora, de verdad que la comprometo para un programa de 1 hora. Mire, rapidito, mire. Como una parte, no hay ningún problema. ¿De verdad, doctora? Vamos a esta hora y historia. Y por favor, el que quiera aprender más oclusión, comuníquese con la doctora, porque la doctora también da cursos, está haciendo pasantías. Entonces, doctora, ¿a qué número la llaman? ¿Dónde la encuentran? 951-545-876. Yo tengo una metodología en la que le he simplificado la enseñanza y el aprendizaje.
con 3 meses Ajá. salen bien. Ajá. Eso depende de Ajá. un cirujano dentista que le pone fuerza, que quiere cambiar su creencia, que quiere cambiar de actitud. El mismo cirujano dentista decide ser un cirujano de éxito. Sí. Excelente. Doctora Amelia, le agradezco por su tiempo. Queda pendiente, doctora, la conversación de 1 hora. Ahora sí, de verdad. Hay que cumplir, hay que cumplir. Sí, de 1 hora. Está bien, está bien. ¿Está bien, doctora? Bueno, doctora, como siempre, las gracias a usted, muchas gracias por su tiempo. Que tenga usted muy buenas tardes. Gracias, doctora Amelia. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, ¿qué les pareció? Realmente conversar con la doctora Amelia Asensio es esto, algo bien maravilloso. Y como yo les digo, la fascinación de aprender a usar el arco facial, pero no solamente aprender el arco facial, todo el articulador, los pines, las hornillas, todo es bien, muy bonito y en la práctica sirve ampliamente en la función, la fisiología, todo eso, muy bonito. Vámonos a la pausa, que nos vamos con los siguientes invitados. Bueno, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Y del arco facial lo vamos a conversar con el doctor Robert Castro Guerra. Y el tema es el gran desafío de la salud en el Perú. Tan luego esté conectado, vamos a estar conversando con él sobre los grandes desafíos de la salud en el Perú. Me parece que es el doctor Robert Castro. Doctor, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Yuri, doctor? Te escucho perfecto y te veo, Robert. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Yuri? Muchas gracias por la invitación. Un saludo, fuerte saludo, no solamente a toda tu teleaudiencia, sino a ti particularmente por el exitoso programa que tienes ya bastantes años, ¿no? Ya está batiendo tu propio récord. Muy bien, te felicito. Duración, a 7 años, Robert. A 7 años ya nos vamos, ¿eh? Sí. Imagínate. Sí, está bien, está bien. Ojalá que no venga la picazón del 7º año. Continúes, ¿eh? Bueno, el doctor Robert Castro tiene especialidad en gobernabilidad y desarrollo del Estado, gerencia pública de defensa nacional y gobiernos locales. Y vamos a conversar sobre el gran desafío de la salud en el Perú. Coméntanos, por favor, Robert. Bueno, antes que nada, primero decirte que estamos muy preocupados. Como tú sabes, bueno, estoy metido en el tema político y eso me da mucha responsabilidad para plantear en estos momentos de campaña electoral lo que mi partido, yo soy miembro del Partido Morado, estoy postulando con el número 29. Ahí lo veo, nacional. Excelente. Y pues, justamente tengo acá mi propaganda en el polo. Pero más el allá 29, de ese tema, somos el 29, Morado 29. 29. Así es. Pero más allá, como te decía, de las elecciones, nosotros lo que planteamos son soluciones que tienen que trascender el momento electoral. La política no es solamente el momento electoral, es toda la vida, todos los días,
y es responsabilidad de todos los ciudadanos. Todos tenemos que estar involucrados en el tema político, no para activar o actuar como alguna autoridad, sino para responder como ciudadanos a las necesidades de la población y al servicio de la población. En este caso estamos hablando del tema de la salud pública. En realidad, el colapso del sistema de salud pública es un colapso que incorpora o integra a todo el sistema del Estado. No estamos hablando de solamente la crisis de sanitaria, estamos hablando de la crisis política, económica, de transportes, educativa, hídrica. O sea, lamentablemente el Perú es un cúmulo de crisis históricas y no se solucionan porque no hay una solución integral ahí. En el tema de sanitario viene ligado con el tema de la alimentación, por ejemplo. Tú sabes que el tema de sanitario se atiende no solamente con la atención propiamente dicha, sino con la prevención. Hoy día tenemos, y acá tengo unas cifras que he traído, 43.7% de niños entre 6 meses y 35 meses con anemia infantil. El 12.1% de desnutrición crónica, menores de 5 años. O sea, y hay una brecha del sector rural, 51.9%, el sector rural crece en el sector rural, y la anemia, por supuesto, también crece a 40.2%. En este momento yo te digo, estoy en Chiclayo, ¿no? Estoy justamente ambientado acá un espacio de unos amigos porque estoy en campaña, bueno, por el norte del Perú. Acabo de venir de Trujillo, estaba en Pacasmayo, estaba en otros sectores, ahorita estoy en Chiclayo, mañana voy a Antillana, Piura, etcétera. Y acá se nota que la crisis sanitaria, crisis de atención de la salud, es mucho más grave que en Lima, pese a que en Lima todos los días nos quejamos de que no tenemos atención de sanitaria inmediata porque no tenemos los médicos disponibles, las colas, no tenemos las inmediatas, ¿cómo le llaman esto? Atención. ¿La atención primaria? Nos dan las citas, claro, exacto, nos dan las citas para cuando ya nos hemos muerto, ¿no? No tenemos lo que se llama y esto lo he anotado acá claramente, ¿no? La falta de profesionales en la salud, de medicinas. Entonces, es todo un cúmulo de cosas, ¿no?, que involucran al tema de sanitario y que tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, ¿qué estamos esperando nosotros? Todos estamos queriendo que para el año 2030 la anemia caiga del 43.7% al 15%. Del 12.1% que en estos momentos hay de desnutrición al 3%. Eso tenemos que lograr en 2030. Sea quien sea claro que sí, el que gobierne el Perú, quien salga elegido. No estamos hablando de que solamente, en este caso, mi presidente, mi candidato Mesías Guevara, que es con quien estamos liderando tal vez el mejor proyecto de gobierno que hemos presentado y que lo ha sido validado por el Instituto Villenza, sino que esta es una obligación y responsabilidad de todos los peruanos y, por supuesto, de todos los políticos y los partidos políticos que están en este momento en campaña electoral. Y eso me preocupa sobremanera. Y me preocupa ¿por qué? Porque empezando por el tema sanitario, empezando por el tema de alimentación, es que vamos a responder en el tema educativo. ¿Cómo queremos tener mejores ciudadanos, mejores personas o personas que puedan responder positivamente a la educación si es que no están debidamente nutridos? La desnutrición no permite a los niños que puedan escuchar bien las clases. Tú sabes perfectamente como profesional de la salud, ¿no?, que en este momento nuestro déficit de escolaridad se basa fundamentalmente por la desnutrición que existe no solamente en provincias, también en Lima y las principales capitales de los departamentos. Lamentablemente esto es una cuestión, ya no es pandémica, sino endémica. Toda la vida estamos año tras año diciendo lo mismo, año tras año continúa el mismo problema. Por eso, al 2030 tenemos todos que ponernos la mano, darnos la mano y atender esta emergencia, que es una cuestión ya ineludible para ninguno o para alguno que quiera acceder al poder. Efectivamente, como dice el doctor Robert Castro, la anemia en estos momentos es algo que trae mucho padecimiento y problema, ¿no? Como nosotros sabemos, desde los 0 hasta los 7 años, nomás tenemos la oportunidad para nutrirnos, ¿para qué? Para que el cerebro pueda crecer y desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y las faltas de políticas públicas de salud o de desarrollo afectan que no se pueda llegar a estas metas, y por eso, como él nos dice, estamos llegando prácticamente como al 13% de desnutrición, ¿no? Seguimos, Robert. Así es, seguimos.
No, mira, el cerebro, tú sabes perfectamente, quiero graficarlo, yo no soy médico, ¿no? Pero tenemos un conocimiento porque estamos involucrados en todo. El cerebro es como una plastilina, ¿no? Entonces, y la plastilina, cuando la dejas tú sin manipular, se endurece y se convierte en una piedra. Entonces, la única manera que el cerebro tiene para que se mantenga verdaderamente habilitado para desarrollarse es leyendo. Pero para leer uno tiene que aprender a leer. Y para aprender a leer tiene que estar debidamente nutrido, tiene que haber, en el tiempo de la niñez y de la escolaridad, tiene que haber estado alimentado correctamente. En ese momento es donde el niño aprende a leer. Si no sabe leer y si después no lee absolutamente nada, piensa saber, hay mucha gente que no lee, piensa saber leer y escribir, el cerebro se convierte en una piedra. Es como la plastilina. Entonces ya, ¿cómo le enseñas cómo se puede manipular una plastilina? Exactamente. Tenemos que generar eso en la edad inicial de la persona, en la edad escolar de la persona y, por supuesto, luego cuando ya estamos adultos o medianamente adultos. Todos tenemos que practicar la lectura. Pero repito, para practicar la lectura tengo que aprender a leer y escribir. Y para aprender a escribir, en la etapa escolar, en la etapa inicial, tenemos que estar bien nutridos, debidamente alimentados. Y lamentablemente la crisis económica no permite a muchas familias tener el capital, ¿no? Los recursos suficientes para darle una buena alimentación a sus hijos. Por lo tanto, el Estado tiene que suplir esa alimentación, responder positivamente con programas alimentarios, pero no tipo Caliwarma, ¿no? Donde prácticamente la corrupción es la que maneja todo el sistema. No, tenemos que responder positivamente y darnos cuenta de que si no la hacemos ahora, al 2030, el Perú va a estar en una situación mucho peor de lo que hoy día estamos viviendo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué la corrupción va rampante? Bueno, ¿Me llegaste a escuchar? Sí, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la corrupción. Lamentablemente la corrupción es un problema transversal. No es solamente un tema del sector de salud, no es solamente un tema del sector seguridad, ¿no? Todos los sectores, todo el Estado, y en realidad todos estamos lamentablemente con el chip de la corrupción desde el momento de la educación, ¿no? Entonces, eso tenemos que combatirlo, ¿no? Somos corruptos dependientes. Y eso lo he dicho a tiempo, ¿no? Tenemos que romper esa ligazón con corrupto dependiente. Qué buena. Y además con buena educación. Educación de valores. Pero si enseñamos lo que estamos hoy día recibiendo en las escuelas, ¿no? Y encima no hay unas normas sancionadoras drásticamente, ¿no? A las autoridades que cometen un delito de corrupción, sea cual sea el delito que se cometa, vamos a continuar esto como una bola de nieve increciente. Esto tenemos que pararlo. Por eso digo, si hay una autoridad que comete un delito, el delito tiene que ser el doble de lo que sanciona para un delincuente común. Porque ya no es un delincuente común el funcionario o el servidor del Estado que comete un delito. Está cometiendo un doble o hasta triple delito. Y eso tenemos que combatir. Pero además de una fuerte sanción, con todos los delitos de corrupción que involucran al tema del Estado, tiene que haber una buena educación. Y la buena educación pasa por mejorar también el tema de profesores, ¿no es cierto? También, esto también involucra a la familia, porque la educación empieza por casa, empieza inclusive en la edad natal, cuando la mamá lleva en su vientre al niño y con el problema de la vorágine, pues, ¿no? Del día a día, ¿no? A lo mejor no está debidamente, no se preocupa debidamente de que su preocupación está siendo transmitida al niño, ¿no? Todo lo que hace la mamá finalmente lo transmite al niño, todo lo absorbe como una esponja, y al final esos hechos que a lo mejor la mamá no quiere cometer pueden ser negativos porque van contra los valores que nosotros como sociedad mantenemos. Al final los absorbe el niño y continúa el ciclo de corrupción, como te digo, que pareciera mentira, ¿no? Eso de que no te tocan la puerta, ¿no? Y dile que no estoy, al que te está cobrando, ¿no? Y la mamá o el papá le dice al niño, dile que no estoy, si no está, no. Entonces ya estamos haciéndolo mentir al niño, ya estamos induciéndolo a que mañana más tarde esa mentira blanca, como se dice, ¿no? O blanca, se convierta en algo negativo, porque eso va a continuar haciéndolo en otros estamentos, en otros niveles, y al final
de llegar a ser autoridad, porque todos los ciudadanos tenemos esa posibilidad de llegar a tener un cargo público, servir en el Estado, podemos también estar cometiendo delitos con los cuales el Estado no progresa y por los cuales estamos así, en todos los sentidos, no solamente el sector salud, sector educativo, sector defensa, sector de la Policía Nacional, en realidad en todo. Mira, ahorita estamos viendo el tema de transporte, el transporte público. El transporte público, un candidato presidencial, el señor Napoleón Becerra, mi pésame para la familia y para a sus allegados al partido que él lideraba, ¿no? Y esa carretera Libertadores es un desastre, pero es un desastre no solamente porque no hay mantenimiento, porque si no se hizo lamentablemente mal. Sí, no. Dale, sigue. Entonces, la corrupción, como te digo, está involucrada en todo. Tocamos un tema y hablamos ya de corrupción. Tocamos el tema de seguridad, que ahora te están matando 7 personas diarias, lamentablemente, pero está metido el tema de seguridad, porque las denuncias por este tipo de delitos, corrupción, prácticamente son mínimas. Sicariato. Porque el sicariato, la verdadera denuncia de extorsión, la cantidad, no están denunciando. ¿Por qué? Porque los mismos tienen miedo de que los policías finalmente estén involucrados con los delincuentes. Entonces eso también es corrupción. Donde pongo el dedo, brota la pus, decía Manuel González Prada en el año 1898-99, después de la guerra con Chile, después que perdimos. Han pasado, ¿cuántos años? Van a ser, qué sé yo, no sé cuántos años, y continuamos tocando el Perú, y lamentablemente. Eso tenemos que cambiarlo, pero decirlo es fácil, la cuestión es hacerlo. Hay responsabilidad. Combatirlo. Nosotros, de todas maneras, de todos los ciudadanos, no solamente de los que estamos metidos en el tema político propiamente dicho, sino en todo orden de cosas. Porque tú, tu familia, yo, mi familia, todos los que tenemos familia, tenemos que comenzar a educar en la casa. Luego los profesores tienen que instruir, por supuesto, con valores. Y los valores tienen que ser positivos, porque hay valores también negativos, entre comillas, o valores que le llaman, ¿no? Entonces, nosotros somos un país minero, de tiempos inmemoriales. Los incas vivían del oro. Y hoy día no lo podemos aprovechar. Lamentablemente, ese oro, en vez de ser aprovechado legalmente, está siendo aprovechado por la minería ilegal, que nos mata por ese bendito oro que en algún momento Antonio Raimondi, ¿no? Cuando llegó a Patás, dijo que estamos sentados en un mendigo sentado en un banco de oro, y seguimos sentados en un banco de oro, pero lamentablemente la corrupción no permite que utilicemos ese recurso ancestral para que todos progresemos, todos los peruanos. El Perú no es solamente Lima, no es solamente la costa, no es solamente algunas ciudades del país. El Perú es la Amazonía, el Perú es la altura de Puno, el Perú son los Andes, el Perú somos todos. Los que utilizan el mar de Grau. Tenemos que aprovechar este oro, por favor, pero aprovechémoslo bien. La mayoría del oro que se explota en Perú está siendo traficado por la minería ilegal. ¿Viste impaciencia de las autoridades de turno? ¿Viste impaciencia de los gobernadores que están en este sector? Acabo de venir de Trujillo, de La Libertad. En La Libertad, lamentablemente, es el lugar donde más oro tenemos en el Perú, y lamentablemente doctor Robert, me llega a escuchar, estamos teniendo problemas de conectividad.
¿Nos puede hablar un poquito más de... Sí, nos puede hablar de su... Aquí el doctor Antonio Ruiz nos pregunta por unas propuestas puntuales para la salud pública en el Perú. ¿Me llegó a escuchar? Tenemos acá... Se nos fue. Bueno, estábamos conversando con el doctor Robert Castro Guerra. Él está participando por el Partido Morado para el Senado Nacional. Para el Senado Nacional, si quieren votar por el doctor Robert, tienen que buscar en la fila del Partido Morado y marcar el número 29. Parece que regresó. No regresa, me parece. Ahí está, Robert, despídete, por favor, porque ya tu audio se está cortando. Ya. ¿Qué hacemos? Bueno, ya, vamos. Ya, vamos a despedirnos. Bueno, entonces, hemos estado conversando, queridos amigos, con el doctor Robert Castro Guerra. Hemos estado conversando sobre el gran desafío de la salud en el Perú. Nos ha dado un par de propuestas, quizás interesantes, lamentablemente ya no hemos podido seguir conversando con él. Si usted estima conveniente y quiere votar por él, ya sabe, el Partido Morado y el 29. Como él está postulando para el Senado Nacional en cualquier parte del territorio nacional, puede agarrar y votar por él. Ya está. Bueno, espero que el programa les haya gustado. Realmente bien interesante conversar con la doctora Amelia, conversar con el doctor Robert. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, gracias por sus mensajes. Cuídense mucho, mantenga siempre a Dios en primer lugar. Bendiciones por ustedes. Gracias.